Por la pantalla de IP habla en exclusiva el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos en comunicación con Ronnie Kaplan. Ronnie, muy buenas tardes para ti, desde aquí, desde Argentina. David Cablin, Damián Svalb, gracias por atendernos a las mañanas de IP. ¿Nos estás viendo y escuchando óptimamente? Sí, David, Damián, ¿cómo están? Los saludo acá de una base militar en el límite con la Franja de Gaza. ¿Cómo están? Muy bien, y gracias, insisto, por atendernos en una jornada en donde se habla de una posible represalia inminente. ¿Qué va a tomar Israel como posición ante lo sucedido el fin de semana? Nosotros de la Fuerza de Defensa de Israel, David, estamos preparados para todos los escenarios, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Obviamente que tenemos que retaliar en algún momento, en el momento que decidamos, de la forma, en el espacio, en el tiempo que nos parezca conveniente, frente a ellos que nos han causado daño o que intentaron de causarnos daños y tienen planes de seguir causando daño, como este caso es Irán. La directiva va a ser una directiva de gobierno que nosotros vamos a operar, llegado el momento, pero la realidad es que nuestra posición en este momento, nuestra postura, es esencialmente defensiva. Estamos viendo qué más puede llegar a ser un Irán que es el verdadero agresor aquí, como ustedes han dicho antes, un Irán que no ha parado de atacarnos en los últimos 6 meses por 6 frentes distintos. El domingo en la madrugada aquí fue realmente fue un ataque sin precedentes porque atacaron desde su territorio, pero Irán ha atacado a Israel ya durante años por intermedio de sus proxies, por intermedio de sus agentes. Ronnie, una consulta en relación a qué se pone en juego, qué se pone sobre la mesa a la hora, o qué imaginas vos que se pone sobre la mesa a la hora de decidir qué características va a tener la respuesta. ¿Por qué te digo esto? Digo, porque Estados Unidos y algunos países europeos le están pidiendo a Israel prudencia en el sentido de que hay una coalición se podría armar una buena coalición internacional para enfrentar a Irán más diplomáticamente que otra cosa. Pero ¿qué pensás vos que se pone sobre la mesa para plantear la respuesta que va a dar Israel? Por un lado, lo que nosotros estamos intentando de conseguir es seguridad para todos los habitantes de esta región, no solamente para la ciudadanía israelí. Y en ese sentido, no hay un interés ahora fehaciente por parte de Israel de que Irán nos arrastre a una guerra regional. Por otro lado, nosotros estamos embarcados en defender a nuestras ciudadanías junto con todas estas naciones decentes, les llamaría yo, todos estos aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, también aliados en América Latina. Hemos agradecido también la postura del gobierno argentino y del presidente argentino a este respecto. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que Irán tiene que pagar un precio. Es decir, no puede ser que Hamas, Hezbollah, los Houthis están utilizando armas iraníes, están utilizando conocimiento y tecnología iraní, están utilizando fondos iraníes y básicamente nadie dice nada, ¿me explico? O sea, Irán viene atacando de forma constante y no está pagando ese precio. Básicamente eso es lo que hay que poner en la balanza entre contención por un lado, generar disuasión por el otro. Eso es lo que ha puesto la balanza a Israel durante muchos años en este sentido frente a Irán, ¿no? Ronnie, recién hablabas de la Argentina, del apoyo del presidente Milei hacia Israel, y nosotros tenemos lamentablemente, en términos históricos, 2 ataques iraníes a la Argentina, 92-94. ¿Crees que, digamos, tanto la Argentina como otros países del mundo están bajo peligro inminente tras lo sucedido el fin de semana? Mira, preferiría en este momento de uniforme no referirme específicamente al caso argentino porque no está dentro, digamos, de mi autoridad o de lo que yo pueda hablar. Pero la realidad es que yo creo que esta es una guerra no solamente entre Israel y el Hamas, esta es una guerra entre el mundo libre, del cual Israel es parte, por un lado, y la Jihad o el extremismo islámico, del cual el Hamas es parte, del cual Irán es parte, del cual Hezbollah es parte, en ese sentido, nosotros como Israel no tenemos otra opción que no sea derrotar al terrorismo
y no nos podemos dar el lujo de perder ni una sola batalla contra el terror. No cabe duda que el terror, que Israel en este caso es trinchera de Occidente, y si el terror, o más bien el islamo-nazismo, como suele decir allí Marcelo Birmacher, que creo que es un término exacto para hablar sobre Hamás, si el islamo-nazismo de Hamás logra rebasar la barrera israelí, obviamente que este terror va a llegar también hacia otros lugares. No creo que lo que tengamos que hacer sea hacer un cese de fuego incondicional, ¿verdad? Porque un alto de fuego incondicional del lado israelí, que parte de la comunidad internacional lo pide, equivale a un terrorismo interminable, equivale a la reanudación de los esfuerzos de exterminio, equivale a que no haya seguridad ni para la población en Gaza, ni para la población en Israel, inestabilidad en el Medio Oriente, y que se imite la conducta esta de Hamás principalmente en otros sitios, ¿verdad? En otros sitios del mundo, y sí, lo hemos vivido en Argentina también, el año 92, el año 94. En mi caso soy uruguayo, así que en ese sentido estoy exento, como quien dice. Ronnie, ¿cómo es la situación y cómo fue el comportamiento, entre comillas, ¿no?, de Hezbollah y de Hamas mientras se producía el ataque el sábado por la madrugada, el domingo por la madrugada? ¿Cómo evalúa Israel, el ejército de Israel, los movimientos de Hezbollah y sobre todo de Hamas en la franja de Gaza? Jamás nosotros queremos desmantelarlo, nuestro objetivo es desmantelarlo en la guerra. Es el objetivo de esta guerra, junto con devolver a nuestros secuestrados. Estamos hablando que ya hemos desmantelado 19 de 24 batallones. 4 de ellos todavía batallones están intactos en la zona de Rafah, y nosotros no vamos a tener otra opción que no sea llegar a esos batallones de Hamás en la zona de Rafah, no sin antes solicitar a la población civil que se evacúe de la zona de combate, que se evacúe de la zona de peligro hacia islas humanitarias temporarias que vamos a establecer antemano. Con respecto a Hezbollah sigue atacando a Israel. Desde el día 7 de octubre, lo que vemos acá, que esta lucha, como decía antes, no es una lucha solamente contra el Hamás, es una lucha contra un eje que es liderado por el mismo Irán y que sabe golpear también en otras partes del mundo. Y la realidad es que nosotros tenemos a 60.000 evacuados aún en el norte de Israel. Esos evacuados tienen que volver a sus casas, y para que vuelvan a sus casas, Hezbollah tiene que comenzar a respetar la resolución 1701 de Naciones Unidas de agosto del 2006, que es desmilitarizar toda la zona del sur del Líbano. Nosotros vamos a tener que devolver a los evacuados, sea con un acuerdo diplomático con Hezbollah, ojalá que sea diplomático, que se vayan hacia el norte del río Litani y que dejen de atacar a nuestra ciudadanía, o sea por otros medios, en el peor de los casos, los medios bélicos. Bien, una respuesta corta, te pido algo que es trascendental y quiero aprovecharte porque sos alguien en el lugar de los hechos. ¿Por qué el mundo desconoce de la ayuda humanitaria que entra a Gaza, tal vez hasta mucho más fuerte que antes del 7 de octubre, y que es robada por Hamás, que es secuestrada por Hamás y llevada a los mercados para quien deberían recibir de manera gratuita la ayuda humanitaria, no la están recibiendo? ¿Por qué el mundo desconoce tanto cosas como estas? Mirá, creo que es la pregunta del millón esa. La semana pasada estuve en Barcelona y en Madrid, y realmente fui testigo en las universidades allí, en parte también de la prensa, en parte también de la academia y en parte de la clase política, sobre una industria de mentiras que se está de alguna manera difundiendo en torno a Israel, una industria de mentiras que, en mi humilde opinión, constituye un fraude que tiene mucho éxito, lamentablemente, pero ese fraude básicamente dice que Israel está bloqueando la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. ¿Cómo puede ser si Israel permitió el pasaje de más de 22.500 camiones a la franja de Gaza con más de 400.000 toneladas de ayuda humanitaria, lo que de alguna manera es inconcebible que digan que Israel está bloqueando esa ayuda, ¿verdad? Yo creo que hay acá como una especie de narrativa que se está intentando imponer, que no es más que una mentira, que dice así: Israel son los opresores, los palestinos son los oprimidos. Cuando en realidad esta lucha no es contra el pueblo palestino, esta lucha es contra el grupo terrorista Hamás, que representa la Jihad, una guerra santa, un terrorismo islámico que principalmente asesina a musulmanes, que son las personas más indigentes del mundo.
Un 90% de los asesinados por la Jihad a nivel mundial son en África, son en Asia, y realmente hay una vez por mes hay un 7 de octubre allí, lamentablemente, pero ellos son los que asesinan digamos, a los musulmanes, que son las personas del nivel económico más bajo a nivel mundial, ¿verdad? A los oprimidos. Eso es un poquito lo que se ve, y lamentablemente está teniendo mucha esa industria de mentiras. Gracias, Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Defensa de Israel. Ha sido un placer enorme poder tenerte con nosotros en la mañana de IP. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.